Muy buenos días, mi nombre es Ariana Espaudo, soy parte de la Universidad Técnica Particular de Loja y para nuestro proyecto de vinculación de Practicum 1 Servicio Comunitario, hemos sido asignados el tema de derechos digitales de los jóvenes, por lo que haremos un análisis jurídico de la violencia de género digital. De acuerdo a la Asociación para el Progreso de Comunicaciones, la violencia en línea contra las mujeres se define como los actos de violencia por razones de género que son cometidos, instigados o agravados en parte o en su totalidad por el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, TICs, como teléfonos móviles, Internet, plataformas de redes sociales y correo electrónico. Es fundamental considerar que la violencia digital no es un fenómeno indistinguible respecto al género, sino que sí existe discriminación y violencia desproporcionada hacia la mujer. Este tipo de violencia es una extensión de la violencia de género offline y es igual de importante luchar para combatir esta nueva problemática que se está expandiendo de forma acelerada. Según investigaciones, el 77% de las víctimas de ciberacoso han sufrido también alguna forma de violencia física o sexual a manos de una pareja íntima. Los estudios demuestran que el 28% de las mujeres que fueron objetos de violencia perpetuadas por medio de las TICs han reducido deliberadamente su presencia en línea y se autocensuran por temor a que su privacidad o su seguridad se vean vulneradas. ¿Quiénes son más vulnerables a este tipo de violencia? Particularmente las mujeres de 18 a 24 años, que tienen una probabilidad 27% mayor de ser víctimas de ciberabuso en comparación con los hombres. También las mujeres que participan activamente en discusiones públicas en Internet o que escriben sobre temas de género son víctimas de acoso en línea de una forma desproporcionada. Suelen ser blanco de campañas en masa, de abuso y violencia verbal sexualizada, discursos de odio y amenazas de abuso y violación sexual. Según Amnistía Internacional, 88% de las mujeres sufren abusos y ciberacoso después de publicar contenido feministas. ¿Cuáles son las plataformas y redes sociales más utilizadas para este tipo de violencia? Tenemos a Facebook e Instagram, que son más utilizados en los casos en que los agresores conocen de forma personal a las víctimas y pueden utilizar sextorsión por esta vía, solicitar fotos íntimas, enviar fotos sin consentimiento, también conocido como cyberflashing, crear perfiles falsos para promocionar contenido íntimo o para también realizar manipulación a la víctima y hostigamiento. En WhatsApp, además de lo mencionado anteriormente, se utiliza especialmente para las listas de difusión o chats grupales en que se comparte este contenido íntimo. Snapchat es una red muy atractiva, ya que fácilmente se puede crear una identidad falsa y al ser utilizada por un grupo de edad joven, ha sido muy usada para hacer grooming y conseguir imágenes de menores de edad. OnlyFans es una red para monetizar contenido explícito y muchas veces los agresores lo utilizan para no solo compartir estas imágenes, sino también ganar dinero. Por último, con el correo electrónico generalmente se utiliza más para estafas electrónicas con amenazas de extorsión por el robo de contraseñas y de datos personales que son mencionados en dichos correos. Vamos a dos casos concretos. Con Telegram, BBC realizó una investigación y encontró que se han estado compartiendo imágenes íntimas de mujeres para acosar, humillar y extorsionar a una escala masiva. Luego de meses de investigación se encontraron grandes grupos y canales que compartían miles de imágenes de mujeres que habían sido grabadas en secreto, robadas o filtradas en al menos 20 países. Para probar qué tan rigurosas son sus políticas, se reportaron 100 imágenes catalogadas como pornografía, con el reporte vía el aplicativo y un mes después 96 de ellas seguían siendo accesibles. Esta plataforma ha atraído a usuarios porque pueden compartir mensajes sin revelar su nombre o número de teléfono y es un espacio menos regulado que otros, en el que la plataforma no quiere censurar a sus usuarios. Hay una inmensa cantidad de imágenes íntimas compartidas sin consentimiento e incluso pornografía infantil, pero parece ser que retirar este tipo de contenido no ha sido una prioridad, ya que Telegram también está atrás de casos de terrorismo digital. En cuanto al grupo MindGeek, en 2021 el grupo MindGeek, dueño de 150 sitios de pornografía como Pornhub, Brazzers,
RedTube, YouPorn, entre otros, fue demandado por 34 mujeres por transmitir y lucrarse de videos que han sido subidos sin su consentimiento, con contenido de violación, abuso de menores y tráfico de personas. En Pornhub hay más de 6.8 millones de videos nuevos anualmente. Al investigar sobre lo que estaba pasando, Mastercard y Visa bloquearon de sus redes de pago a esta plataforma. Y ellos purgaron alrededor de 2/3 de su contenido de la página después de que esta información haya sido revelada a través de un reportaje, pero siguen sin tomar medidas tradicionales como verificar la edad de quienes aparecen en video y pedir el consentimiento firmado de los participantes. ¿Cuáles son los derechos de las mujeres en esta materia? Tenemos la Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En su artículo 4, toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden el derecho a que se respete su vida, a que se respete su integridad física, psíquica y moral, a la libertad y a la seguridad personales, el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia, el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 17, tenemos que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Por último, en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 26, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Esto en cuanto a la libertad de expresión en redes sociales sin ser víctimas de acoso digital. ¿Cuáles han sido los avances en Latinoamérica? Tenemos la Ley Olimpia, que se aprobó en México el 29 de abril de 2021 y es un conjunto de reformas legales para poder erradicar la violencia digital. Surgió en base al caso de Olimpia Coral Melo, cuando se filtró un video íntimo suyo en redes por parte de su expareja y al momento de hacer la denuncia se encontró con que esto aún no estaba tipificado. Abarca las siguientes sanciones: 3 años y 4 si hay fines de lucro para pornovenganza, por violación a la intimidad sexual de 4 a 7 años, por acoso sexual digital 3 años, aumentado si hay relación de confianza o afecto, robo de material sexual 3 a 6 años, 7 si existe difusión, protección a niños y adolescentes 4 a 8 años y violencia digital 3 años. En Argentina se está trabajando por el proyecto Ley Olimpia en Argentina o Ley Belén para tipificar como delito la difusión no consentida de material íntimo. Está basada en el caso de Belén San Román, quien fue inducida al suicidio luego de sufrir extorsión. Los dos proyectos de ley para reformar el Código Penal han estado a cargo de la diputada Mónica Macha junto al Espacio de Víctimas de Violencia Digital Ley Olimpia Argentina y la organización Género y TIC. La única víctima es Belén. No importa lo que ella hizo en su vida privada, confió en alguien, expresa el padre de Belén San Román. El decreto ejecutivo 1410 en Perú incorpora al Código Penal el delito de acoso sexual, chantaje sexual, difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual y modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento sexual. En Ecuador, el 30 de agosto de 2021 se publicó en el Registro Oficial la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Ahora vamos a ver un poco cuáles han sido esas actualizaciones. ¿Cómo se define la violencia de género en la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer? Es cualquier acción o conducta que se ejerza contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, que les cause muerte, daño y o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, ginecobstétrico en el ámbito público o en el ámbito privado. En el artículo 10, tipos de violencia de género, se aumentó el literal H, violencia sexual digital,
que es toda acción que principalmente implique la vulneración o restricción del derecho a la intimidad realizada en contra de las mujeres en el entorno digital, a través de cualquiera de las TICs mediante la utilización de contenido de carácter personal o íntimo que contenga la representación visual de desnudos, semidesnudos o actitudes sexuales que la mujer le haya confiado de su intimidad o hayan sido obtenidos por cualquier otro medio. ¿Cuáles son los delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal? Tenemos el hostigamiento, que es la persona natural que por sí misma o por terceros o a través de cualquier medio tecnológico digital moleste, perturbe o angustie de forma insistente o reiterada. Tiene una pena privativa de libertad de 6 meses a un año cuando el sujeto activo de la infracción busque cercanía con la víctima para poder causarle daño a su integridad física o sexual, y aumenta de 1 a 3 años cuando la víctima sea menor a 18 años, con discapacidad o no pueda comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo. Tenemos el acoso sexual, que es cuando alguien solicita algún acto de naturaleza sexual para sí o para un tercero, prevaliéndose de una situación de autoridad, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación de subordinación. Aquí se tipifica el ciberacoso sexual, que es cuando la conducta descrita en el inciso anterior se realiza utilizando cualquiera de los TICs, medios tecnológicos, electrónicos o digitales, con una pena privativa de libertad de 1 a 5 años. En cuanto a la corrupción de niños, niñas y adolescentes, la persona que permita el acceso a exposición de niñas, niños o adolescentes de forma intencionada a contenido nocivo sexualizado, violento o que llame a cometer actos de odio tendrá una pena de 1 a 3 años. Y para la extorsión sexual, que es quien mediante el uso de violencia, amenazas o chantaje induzca, incite u obligue a otra a exhibir su cuerpo desnudo, semidesnudo o en actitudes sexuales con el propósito de obtener un provecho personal o para un tercero, ya sea de carácter sexual o de cualquier otro tipo, con una sanción de 3 a 5 años. En la violación a la intimidad tenemos la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes electrónicos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, con una sanción de 1 a 3 años, y en la revelación de secreto de información personal de terceros, quien revele o divulgue a terceros contenido digital, mensajes, correos, imágenes, audios o videos o cualquier otro contenido íntimo de carácter sexual de una persona en contra de su voluntad, será sancionada con 1 a 3 años. Tenemos también la falsificación informática, que es la persona que con intención de provocar un engaño en las relaciones jurídicas, introduzca, modifique, elimine o suprima contenido digital o interfiera de cualquier forma en el tratamiento informático de datos, produzca datos o documentos no genuinos. Y quien actuando con intención de causar un perjuicio a otro o para obtener un beneficio ilegítimo para sí o para un tercero, use un documento producido a partir de contenido digital que sea objeto de los actos referidos en el número 1, con una sanción de 3 a 5 años. Aquí es importante hablar de qué es un deepfake. Es la técnica más común para generar videos falsos, que involucran un software de inteligencia artificial que aprende el mecanismo de intercambiar la cara de una persona en la de otra. Los videos resultantes, los llamados deepfakes, son sencillos de hacer y bastante convincentes con un poco de edición de video. Comúnmente se han utilizado en celebridades o figuras políticas femeninas como forma de descreditación, difamación, controversia o para la satisfacción de fantasías masculinas. Y también ha entrado en el terreno de la pornovenganza falsificada y lo pueden utilizar como herramienta de control y humillación a las víctimas. En conclusión, la tecnología ha dado paso a nuevas formas de violencia de género, que avanzan más rápido, se crean nuevas maneras y la legislación no puede ir al mismo paso de lo que ellas van. Es importante que no solo los gobiernos regulen estos delitos electrónicos, sino que también las redes sociales y plataformas se responsabilicen, cuenten con recursos de reporte y supervisión más efectivos al momento de bajar este tipo de contenidos y puedan regular más el comportamiento de sus usuarios para poder asegurar una experiencia positiva e igualitaria dentro de sus plataformas. Que se proteja la libertad de expresión dentro de un margen de respeto e igualdad de género, que permita que las mujeres gocen de la misma manera en los espacios digitales
y que se pueda hacer un seguimiento real y concreto de este tipo de delitos para que no sigan manteniéndose en la impunidad, ya que aunque sean delitos de carácter digital, las consecuencias son reales y tangibles y se necesita una reparación hacia estas víctimas. Muchísimas gracias. Aquí tenemos la bibliografía y gracias por escuchar.